Tamara Bunke, alias Tania, fue una espía y guerrillera argentina-alemana que actuó a las órdenes del Che Guevara. De ideales comunistas, trabajó como agente revolucionaria para acabar con la dictadura boliviana de René Barrientos. Esta segunda parte de la biografía o biopic de Tamara arranca en el momento en que ella comienza sus actividades de apoyo a la guerrilla hasta el final de su vida. En el mes de mayo de 1966 recibió la señal convenida. Acudió al lugar previamente acordado y estableció contacto con su enlace en La Paz. Finalmente llegó el momento de hacer los preparativos para la llegada de los guerrilleros. Su labor consistía en buscar alojamientos seguros para los combatientes que además pudieran servir de almacenes. Al iniciar la fase de preparación y organización de la lucha armada, Tania era ya un engranaje indispensable en el desarrollo del trabajo urbano de la guerrilla, aunque la idea general del Che no era de que participara en las acciones, sino que dadas las posibilidades de conexiones en las altas esferas gubernamentales, dedicarla a la información y mantenerla como reserva, contando con alguien fiable para el ocultamiento de los guerrilleros e incluso la recepción de algún mensajero que viniese con algo extremadamente importante. El 10 de julio de 1966, Tania inició los preparativos para la llegada de los guerrilleros. Alquiló casas de seguridad que pudieran servir de almacenes y preparó recipientes para el envío de mensajes cifrados. En agosto o septiembre de 1966, Tamara se desplaza a Camiri, a 1200 kilómetros de La Paz, para preparar el foco guerrillero que comandará Guevara. Se aloja en el Hotel Oriente y con un carnet de periodista otorgado por la Presidencia de Bolivia, además de su cámara fotográfica y su grabadora, puede moverse sin trabas, dispone de un todoterreno para sus continuos desplazamientos, propone a la radio de Camiri una audición semanal de astrología en la cual hábilmente propalaba mensajes secretos para orientar a los reclutas de la guerrilla que van a la Calamina. El 3 de noviembre de 1966, escrupulosamente enmascarado e identificado con el pasaporte uruguayo a nombre del comerciante Adolfo Mena González, el Che llegó clandestinamente a la capital boliviana. En una casa operativa, al parecer alquilada por Tania, se produjo un encuentro clandestino en horas de la noche y en la que también participó Papi, y pudieron certificar la llegada del Che a Bolivia. En esa reunión no estuvo presente Tania, con quien el Che se reunió de manera independiente y casi seguramente con la presencia de Papi el 4 de noviembre, fecha que por consiguiente ha pasado a la historia como el primer encuentro que sostuvo Tania con el Che en tierras bolivianas. A solicitud del Che, Tania, gracias a sus gestiones, le entregó una carta de presentación a nombre de Adolfo Mena, firmada por el entonces director de prensa e información de la Presidencia de la República de Bolivia. En la mencionada carta, López Muñoz presentaba al señor don Adolfo Mena como enviado especial por la Organización de Estados Americanos. En consecuencia, le solicitaba a las autoridades nacionales y a las personas e instituciones privadas que le prestaran al portador de la credencial que él había firmado toda la cooperación que puedan para facilitar su labor investigadora. Por otra parte, ese mismo día, y al parecer también gracias a las gestiones de Tania, el Che recibió otra credencial del director del Instituto de Colonización y Desarrollo de las Comunidades Rurales de Bolivia, donde le solicitaba a las autoridades civiles y militares que le ofrecieran al señor Adolfo Mena toda la colaboración necesaria
Portando ambos documentos, entre el 5 y el 6 de noviembre de 1966, el Che realizó el periplo terrestre que en la medianoche del 7 de noviembre concluyó en la llamada Casa de Calamina, ubicada en la finca de Ñancahuazú. A partir de ese momento, el Che se hace llamar con el nombre de guerra Ramón. Las tareas de Tamara consistían en ser una espía durmiente, dedicada solo a reunir datos mediante la infiltración, esperando alguna orden para recién poder entrar en acción. Pero la falta de personal la obligó a recibir a los combatientes y llevarlos al cuartel en el poblado de Ñancahuazú. Según el testimonio de Arre Villegas Tamayo, alias Pombo, al no contar con suficientes compañeros de confianza en La Paz, José Martínez Tamayo, alias Papi, se vio obligado a darle una utilización directa a Tania en el recibimiento de todos los combatientes cubanos que, de manera separada y clandestina, llegaron a la capital boliviana y se trasladaron a Ñancahuazú entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre de 1966, tarea en la que inicialmente ella no debía participar. Y el 23 de marzo de 1967 comenzaron las actividades de la guerrilla autodenominada Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. En diciembre de 1966, Tania conduce al traidor Mario Monge, secretario general del Partido Comunista de Bolivia, al campamento guerrillero donde los esperaba el Che. Todos los combatientes cubanos que habían sido atendidos por Tania la recibieron con alegría cuando, procedente de Camiri, donde había pernoctado la noche anterior, en las primeras horas de la mañana del 31 de diciembre de 1966, Tania, siguiendo orientaciones del Che, llegó por primera vez al incipiente campamento guerrillero ubicado en la finca de Ñancahuazú, en compañía de José Martínez Tamayo, alias Papi, del entonces secretario general del Partido Comunista Boliviano, Mario Monge, y del también boliviano Antonio Jiménez Tardío, alias Pan Divino. Las condiciones no están creadas para el tipo de lucha que tú propones. Mario, en cualquier parte del mundo en que el hombre sea explotado por el hombre, están creadas las condiciones. Cuando hay niños trabajando en las minas, cuando el 50% de los mineros no alcanzan los 30 años de vida, y cuando estos mismos mineros van a la huelga por mejoras salariales, tú eres nuestra conexión primaria con el exterior. Tu cobertura tiene que permanecer intacta. No puedes regresar al campamento. Puede que haga una huelga en el siglo XX. ¿Y con tu marido? ¿Cómo van las cosas? ¿Resolviste lo del viaje? Le arreglé todo para que se fuera a estudiar a Bulgaria. ¿Y con Barrientos? ¿Qué pasó? Ya hemos hecho contacto. ¿Y qué pasó? Yo creo que le gustó. Yo sé que le gustó. ¿Debo intentar verlo otra vez? Sí. Tania, cuando esto explote, tu trabajo va a marcar la diferencia. Durante la permanencia de Tania en el campamento, el Che dedicó una gran parte de su tiempo a conversar con ella. Le dio instrucciones de viajar a Argentina para entrevistarse con Mauricio y con Josami y a citarlos en el campamento guerrillero. El Che trataba de empezar a tejer la red guerrillera en Argentina, reanudando la guerrilla de Salta. El Che le había pedido a Tamara que no regresara a Camiri porque corría el riesgo de ser localizada. Sin embargo, en marzo, una vez sorteado todos los obstáculos y cumplida su misión en Argentina, Tania regresa conduciendo en su todoterreno al francés Roger Doré y al argentino Ciro Bustos a la casa de Calamina en Ñancahuazú. Hicieron noche en Sucre,
donde se alojaron en un hotel. Esa sería la última noche en que Tamara durmiera sobre una cama. Al día siguiente llegan a Camiri, donde cenan en el restaurante y residencial Marietta, el mejor local de Camiri. Esa sería también la última comida en forma de Tamara. El domingo 5 de marzo dejaron las maletas en su jeep. Se dirigieron al parque central de Camiri, donde a las 10 de la noche los recogió Coco. Para hacer el tramo hasta la casa de Calamina en Ñancahuazú. Descansen un poco, porque vamos a salir al amanecer. ¿No nos vamos a quedar acá? No, hay que tener paciencia. Nos vamos a llevar al otro campamento, donde van a estar más seguros. ¿Pero tuvieron algún problema? Hay un vecino que piensa que somos fabricantes de cocaína. La policía está acá 2 veces ya. Y a la mañana siguiente realizan a pie el tramo hasta el campamento central donde debían encontrarse con el Che. Cuando llegan al campamento, Ramón, el Che, no estaba. ¿Desde cuándo no tenés contacto con Ramón? Ya, desde hace más de una semana. Perdimos el contacto con el grupo entero. Moisés, hola. ¿Y a quién han traído? Contactos de Argentina y Francia. El primo es de Perú. ¿Vas a regresar a Camiri? Necesito primero hablar con Ramón. Vos y el partido están interfiriendo en todo. Incluso convencieron a los últimos pocos bolivianos que se entrenaron en Cuba de que no vinieran a unirse con nosotros. Sin saberlo, este tercer viaje a la base guerrillera sería también el último. Mientras lo esperan, desertan Vicente Rocabado Terrazas y Pastor Barrera Quintana. ¿Qué carajo estás haciendo? Con esto vamos a sacar plata, hermano. ¡Apúrate! Estos llegaron a Lagunilla, donde vendieron un fusil y posteriormente fueron detenidos por el ejército. Por la delación de los desertores y las noticias del paso de gente extraña, el ejército comenzó a tener certeza de la presencia de grupos armados por la zona. Los desertores también informan de la presencia de Tania en el campamento guerrillero y de que ésta había viajado en un todoterreno hasta Camiri. Allí el vehículo fue localizado con su documentación. Esta fue examinada y entonces descubren que Tania es la ciudadana de origen argentino Laura Gutiérrez Bauer, sin saber aún que en realidad esta tampoco era su verdadera identidad. El 1 de marzo, debido a la imposibilidad que otro miembro de la red urbana trasladara a los visitantes a Camiri, incumplió las instrucciones del Che. Decidió hacerlo ella misma. Están en La Paz, ella decide, puede haber sido una mala decisión o una buena decisión, pero ellos no podían estar allí y esperar todo el tiempo. Ir, va y lleva a la gente. Viene Busto, el chino, ahí va también Debré. Ella lleva a todo a Camiri y Coco va a recogerlo a Camiri y de Camiri lo lleva a la casa Calamina, a donde estaba el puesto mando. Y coincide que el Che no ha retornado todavía del recorrido que estaba haciendo por la zona en reconocimiento del camino que debía de llevarnos al Chapare. El 11 de marzo desertaron 2 guerrilleros e informaron al ejército la presencia de una mujer en la guerrilla. Y ahí se produce ya el descubrimiento de la guerrilla y la afluencia de tropas que impiden la salida de Tania. Normalmente ella había dejado el jeep en Camiri, ocupado allí en Camiri, por lo tanto ya Tania estaba descubierta, ya no podía volver normalmente y esto obliga a que el Che aceptara que se realizara uno de los sueños más grandes de Tania, que era no de enlace, no de agente, sino ser combatiente. Salustio Choque,
guerrillero boliviano, quien se encontraba llevando una carga de la casa de Calamina al campamento, es tomado prisionero por la patrulla del coronel Libera. La misma patrulla se encuentra con Loro Vázquez, quien dispara hiriendo a un soldado y se esconde en la espesura de la selva. Este sería el primer enfrentamiento armado de la guerrilla. Al llegar el Che al campamento central, se encuentra con Tania, quien había traído a Regis Debray, intelectual francés y contacto de Fidel Castro con la guerrilla, y al pintor argentino Ciro Bustos, quien probablemente sería el contacto con la guerrilla en Argentina. El Che es informado también de la detención de Salustio Choque y de un enfrentamiento que ha tenido Loro Vázquez con el ejército. Tenía algunas grabaciones de discursos de Fidel. Van a rastrear el jeep y eso lo va a llevar al hotel. Y del hotel van a llegar a tu apartamento. Y tu apartamento lo va a llevar a todo. No podía confiar en nadie. Cada vez que llamaba me colgaban el teléfono. Por eso decidí traer a... Tú tenías órdenes estrictas de no regresar aquí. Son 5 años de trabajo perdido. Tania, 5. Dame el fusil. Tú y los otros visitantes se irán tan pronto preparemos la salida. Según Loyola Guzmán, responsable de la organización de la red urbana del Ejército de Liberación Nacional, era tal la debilidad y la inexperiencia conspirativa de la red urbana radicada en La Paz, que sus dirigentes y escasos integrantes estaban sobrepasados en sus capacidades para cumplir todas las tareas que a fines de enero les había orientado el Che. A decir de Pombo, con su conducta ante esa realidad, Tania demostró su decisión de que se cumpliese lo que estaba planificado, aunque eso no fuese lo que estaba dispuesto para ella. También demostró su disposición de anteponer la necesidad que tenía la guerrilla de que llegasen estos compañeros hasta el seno de la zona en la cual estaba la base operativa. En la manera de ver las cosas, Tania, seguramente influyó su percepción de que la reunión de los mismos con el Che resultaba imprescindible para garantizar el alcance regional del proyecto guerrillero. Las personas vinculadas a Laura Gutiérrez Bauer fueron interrogadas. Antonio Arguedas, ministro de Gobierno de Bolivia, explicó: en sus papeles nunca se encontró nada que indicara su trabajo revolucionario. Se requisaron fotografías personales de Laura y otras donde ella aparece con personas de la vida social y política de Bolivia, incluso entre el presidente Barrientos y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Obando. Cartas personales, pero nada que se relacionara con los guerrilleros. Cintas magnetofónicas, con grabaciones de música y canciones folclóricas. Los de la CIA escucharon todas las cintas y no encontraron ningún indicio. El Che nunca llegó a conocer todos los detalles antes mencionados, que demuestran que en parte se había equivocado al pensar que cuando revisaran sus pertenencias descubrirían su conexión al grupo guerrillero. Tamara demostró una gran profesionalidad al no dejar ningún indicio descuidado, algún detalle que pudiera revelar su conexión con el grupo rebelde y de sus actividades clandestinas. El 23 de marzo se produjo el primer combate con varias bajas para el ejército boliviano y esto obviamente postergó la posibilidad de la salida de Tania. El propio Che en su diario indica que Tania había quedado individualizada y eso hacía inclusive perder algún trabajo que ya se había hecho de penetración de Tania en las esferas del poder en Bolivia. Con el primer choque ocurrido el 17 de marzo y la movilización del ejército por la zona, se hace imposible el retorno de Tania.
de Brey y Bustos a la ciudad, por lo que el Che decide que permanezcan con la guerrilla hasta que haya posibilidad de acercarlos a un punto cercano desde donde puedan salir a los centros urbanos sin ser detenidos. Tenemos nuestros papeles, podemos pasar por otros periodistas más, no hay problema. Inti los puede adelantar tras camino hacia Camiri, pero eviten pasar por Muyupampa y tengan cuidado de no caer presos. Si eso ocurre, recuerden que tienen que negar mi presencia aquí y la de todos los cubanos en todo momento y a toda costa. Aunque en un principio el Che Guevara hubiera preferido que Tania continuara en sus labores de espionaje en la ciudad, ella insistía en integrarse como combatiente, aprovechando que había recibido entrenamiento en el manejo de armas tanto en Alemania Oriental como especialmente en Cuba, donde recibió una formación intensiva en tácticas de combate. Por fin, el Che decide que Tania se quede con ellos en la selva, debido a que ya se han enterado que por la delación de los desertores y el hallazgo de su todoterreno en Camiri, ya la tenían plenamente identificada y ya no podría seguir actuando en la estructura de apoyo en la ciudad. A partir de entonces se incorpora a la lucha armada. Le entregan un uniforme de campaña y un fusil Garand M1. El 22 de marzo, el Che ordena la ubicación de una emboscada adelante del río. La patrulla del capitán Silva permanece en la casa de Calamina, mientras otro contingente al mando del mayor Hernán Plata ocupa el Pincal, para luego, unidas ambas fuerzas, dirigirse el 23 de marzo río arriba en busca de los guerrilleros. A 2 horas de camino, siguiendo el cauce del río hacia el sur, la patrulla ingresa a un cañadón. Por un lado, una faralla casi vertical y por el otro, una pequeña elevación boscosa de unos 20 metros. Allí, al mando de Rolando, se había montado una emboscada con 8 hombres. A las 7 de la mañana, la patrulla de 30 soldados ingresa al cañadón y los guerrilleros abren fuego. El combate duró 6 minutos, al cabo del cual murieron 7 soldados y caen 14 prisioneros, escapando el resto. Del choque, la guerrilla obtuvo abundante material consistente en Mausers, morteros y proyectiles. El 3 de abril, la columna guerrillera compuesta por 46 hombres y una mujer se dirige al norte, hacia la quebrada de Piraboy, con la intención de pasar a Pirirenda y luego a Gutiérrez a buscar medicinas y alimentos y dejar a Regis de Bray y a Ciro Bustos para que se mantengan como contactos externos a la guerra. Las fuerzas revolucionarias estaban divididas en 3 grupos: la vanguardia, el centro y la retaguardia. Tania es destinada entonces al pelotón del centro, el grupo donde estaba el Estado Mayor con el Che. Tania permaneció en el pelotón antes mencionado hasta el 17 de abril. Subiendo por la quebrada de Piraboy, llegan a la primera casa en donde encargan se cocine unos puercos, mientras se toma una segunda casa. Ante la noticia de la presencia de tropas en la zona, los guerrilleros vuelven por la quebrada de Tiraboy hacia el Ñancahuazú, internándose por el arroyo Iripití, donde establecen un campamento. Cerca del campamento, el grupo guerrillero en el que se encuentra Tania montan hasta 3 emboscadas a los soldados en la unión de los ríos Iripití y Ñancahuazú, las que provocaron muchas bajas al ejército que trataba de acorralarlos. En un terreno tan abrupto, la adaptación de Tania al medio geográfico fue asombrosamente rápida. Había momentos en que había que descolgarse por sogas, gatear, prácticamente arañando sobre las rocas. El 13 de abril, la columna guerrillera retorna al campamento central, donde comprueban que no se han descubierto las cuevas donde se guardan las reservas de alimentos, armas y medicamentos. El 16 de abril, el Che decide que la columna se desplace al sur, hacia Muyupampa, para operar por la zona, y deja a Ciro Bustos y a Regis de Bray cerca al camino a Sucre para que puedan volver a la ciudad, donde considera podían ser más útiles. Cruzan el río Iquirá
pasan por Yaquita y llegan al caserío de Bellavista, asentándose a un lado del río. El 25 de marzo, en la reunión central, el Che expulsa como guerrilleros a José Castillo Chávez, Paco, boliviano, Julio Velasco, Pepe, boliviano, Hugo Choque, Chingolo, boliviano, y a Eusebio Tapia, Eusebio, boliviano, comunicándoles que dejaban de ser guerrilleros y que mientras se decide cómo retirarlos, seguirán con el grupo, pero trabajando por la comida. En esa reunión se analizó que la gente traída por Moisés Guevara había sido mal elegida, ya que además de flojos, cobardes y poco comprometidos, eran potencialmente delatores, como ya lo habían hecho los dos hombres que habían desertado. Son bolivianos, han venido a combatir, no les vas a faltar al respeto. En esta escena, Moisés Guevara defiende al grupo que él ha reclutado, pero los hechos posteriores demostraron que Moisés se había equivocado. El 17 de abril, el Che decide separar sus efectivos en solo dos columnas. Las columnas de la vanguardia y la del centro se juntan para dirigirse hacia Muyupampa y destina a Taña a la columna de la retaguardia al mando de Juan Vitalio Acuña Núñez, alias Joaquín. Y se ordena que esta columna se quede en Bellavista con 17 combatientes, entre los que ahora se encuentra Taña, junto a los enfermos y los 4 bolivianos que fueron licenciados de la guerrilla. En esta decisión del Che influyeron decisivamente las altas fiebres, hasta 39 grados centígrados, que Taña estaba sufriendo y las consiguientes dificultades que, al igual que otros compañeros enfermos, estaba confrontando durante los constantes desplazamientos que tenía que realizar la columna guerrillera. También, según el testimonio de Pombo, confirmado por otras fuentes, las dificultades que le creaban durante la marcha las botas militares que le pudieron entregar. Estas le quedaban un poco grandes, por lo cual sintió molestias durante un tiempo. Según Paco, también Joaquín se retrasaba mucho porque en los últimos meses sufrió demasiado por motivo de los pies, porque los únicos zapatos que él tenía se le terminaron gastando y no pudo conseguir otros porque sus pies eran muy grandes. Le hicieron unas abarcas y esas también se terminaron gastando. Andaba descalzo, caminaba y caminaba kilómetros así, y eso era lo que influía para caminar despacio. Según Pombo, durante los 18 días en que Taña permaneció en el pelotón del Estado Mayor, podemos considerar que fue una persona estoica, porque no estaba habituada a nuestras caminatas prolongadas y sin embargo las resistió. En toda una serie de oportunidades se negó a que se le diera un cuidado especial por el hecho de ser mujer. Por el contrario, quería sentirse en las mismas condiciones que el resto de los compañeros que componían la guerrilla, a tal grado que ella no quería de ninguna forma decirle al Che que se encontraba enferma. Según Pombo, se decidió que para que Taña no se sintiera inútil, que hiciese un trabajo provechoso durante el tiempo que se viera obligada a estar con la retaguardia. La primera tarea que realizó fue la de coserle la ropa a los compañeros y atender una serie de cosas que una mujer realiza siempre mejor que un hombre, al decir Pombo. La segunda tarea fue hacerse responsable de todo lo que era la recopilación de información conjuntamente con Papi. Ella mantenía una cronología de todas las noticias que salían al aire en Bolivia y algunos noticiosos del extranjero, Radio Habana Cuba, Radio Balmaceda y algunas estaciones de Argentina. Taña estaba encargada de la captación y selección de estas noticias, o sea que comenzó el desarrollo de lo que llamábamos el análisis de la información. Además de eso, empezó también a cifrar los mensajes y colaboraba abiertamente con Papi en ese tipo de actividad. También ayudó en la distribución y control de los alimentos. El siguiente testimonio
pertenece a José Castillo Chávez, alias Paco, que fue uno de los 4 exintegrantes de la guerrilla que habían sido expulsados por el Che, pero por seguridad se los había retenido y a los que se denominaba la resaca, y quien, luego de haber sido capturado por los militares, colaboró con ellos por miedo a ser asesinado. El 23 de marzo hemos tenido el primer choque con el ejército. Y desde ese momento todo era movilización. Siempre hemos estado en una constante movilización. Durmiendo muy mal, comiendo muy mal, caminando permanentemente, chocando con el ejército casi a diario. Entonces eso ha determinado de que muchos compañeros que no han logrado todavía adaptarse al medio sufran de algunos trastornos intestinales, cansancio físico, y Tania tenía mucha fiebre justamente a consecuencia de eso. Y había algunos otros compañeros también que estaban en la misma situación de Tania. Entonces eso ha motivado de que Tania se quede con nosotros, o sea, con la retaguardia, porque ella no era de nuestro grupo. Estaba en el centro, estaba en el grupo del Che. Que nosotros estábamos divididos en vanguardia, centro, donde estaba el Estado Mayor, o sea, donde estaba el Che, y la retaguardia. Entonces Joaquín era el jefe de la retaguardia. En esta entrevista que le hizo la cadena alemana ZDF, Paco se presenta como si fuera parte de las fuerzas guerrilleras, cuando él en realidad formaba ya parte del grupo que se llamaba La Resaca. No te preocupes. Cuando te mejores lo vamos a sacar de acá. Ya no estoy preocupada. No. Acá tenés, para que te protejas. El 17 de abril el Che decide sacarlo a Debré y a Bustos de la guerrilla. Entonces para eso tenía que salir al pueblo más próximo, que en este caso era Moyopamba. Y entonces nosotros teníamos que cubrir la espalda, o sea, la retaguardia, teníamos que esperar cubriendo la salida de la vanguardia y del centro, mientras cumplan esa tarea de sacarlo de Debré y a Bustos. Entonces nosotros nos quedamos en un determinado lugar del monte, justamente haciendo esa tarea, ¿no? Entonces se ha calculado más o menos unos 3 días para hacer esa operación. Pero resulta que se han topado con el ejército, Debré y Bustos cayeron presos, y entonces no han podido volver donde nosotros estábamos cubriéndoles la salida. Esta separación del grupo será definitiva. Durante el resto del actuar de la guerrilla nunca más se encontrarán. Durante los siguientes 4 meses ambas tratarán de establecer contacto infructuosamente. Otro testimonio que se tiene es de José Castillo, de sobrenombre de nombre de guerra Paco. Relató, por ejemplo, que en Bellavista estuvieron casi 3 meses y que Tania cumplía la función de escuchar la radio y transmitir las noticias. Era la que mantenía informado al grupo guerrillero. Captaba noticias a través de la radio, por supuesto de Bolivia, pero también de Cuba, de Chile, de Argentina, emisoras que podía captar en un pequeño receptor. Tania se ha recuperado rápidamente, ¿no? Y se le pasó el mar, la fiebre, y estaba perfectamente, ¿no? Entonces, pero muy preocupada por la tardanza de los compañeros, porque
no daba, como decía, no daba muestras de vida. Entonces, solamente por radio, las emisoras que captaban algunas noticias de los acontecimientos, de los choques que había, nosotros nos enteramos por ese medio de lo que estaba sucediendo con el grupo del Che. Entonces, más o menos, nosotros ubicábamos el lugar donde ellos estaban moviéndose, pero nosotros no podíamos salir, no podíamos mandar gente a buscarlos porque no teníamos ese orden, no había. Y además un factor muy importante, o sea, Joaquín era una persona que cumplía estrictamente lo que el Che decía, ¿no? Han sido las circunstancias posteriores, ¿no? La fuerza del acorralamiento del ejército que ha determinado que él tome decisiones propias, ¿no? Mientras tanto no lo ha hecho, no lo ha hecho. Pese a que nosotros le hemos exigido en algunos momentos, ¿no? A los compañeros se molestaban y decían: aquí hemos venido aquí, tienes que tomar una decisión, si no aparecen, ¿qué hacemos? Ella ha sido una de las personas que presionaba más a Joaquín para que tome decisiones. Entonces han sido las fuerzas, especialmente el cerco de 5.000 soldados que nos han puesto, ha determinado que Joaquín tome decisiones por sí mismo. Joaquín, no podemos quedarnos dando vueltas en esta zona así, donde está plagado de soldados. Ramón dijo que no nos moviéramos en esta zona. Eso fue antes de que el ejército arrasara nuestro campamento. Y acá ya no tenemos ni víveres, no tenemos nada. Si Ramón iba a volver, ya estaría acá con nosotros. ¿Sabes que si salimos, cómo vamos a encontrarnos? Si Ramón no está aquí es porque el ejército se lo impide. Yo digo que encontremos el camino a Río Grande. Tenemos tantas posibilidades de encontrar a Ramón al otro lado del río como quedarnos aquí. Entonces han sido las fuerzas, especialmente el cerco de 5.000 soldados que nos han puesto, ha determinado que Joaquín tome decisiones por sí mismo. Entonces, por salir de ese cerco, lógicamente hemos tenido encuentros casi periódicos, ¿no? Donde hemos tenido algunas bajas, algunas deserciones también. Entonces, el grupo que inicialmente era de 17 personas, nos hemos reducido a 11 personas. El 24 de mayo, un combatiente boliviano intenta desertar cerca de Iti, pero es capturado por los militares y es fusilado. Al mando de Joaquín, la retaguardia guerrillera se desplaza hacia el sur ante el hostigamiento de las tropas que llegan por la zona de Bellavista y Picucha. Por este motivo, el grupo tenía dificultades para desplazarse. Una semana después, otros dos combatientes, uno cubano y otro boliviano, que fueron enviados a explorar cerca de Picucha, fueron emboscados por campesinos armados bajo el mando del subteniente Néstor Ruiz y al no rendirse son muertos en combate. Entonces la columna debe moverse a marcha forzada por un terreno muy difícil y escabroso. Tania seguía el ritmo del resto de la columna a pesar de las terribles llagas que tenían los pies. Había días que caminábamos día y noche. En una sola jornada sabíamos hacer hasta 40, 60 kilómetros en el monte. No por caminos expeditos, sino abriendo camino con machete. Entonces, ella ha tenido que sufrir posteriormente las consecuencias de todas esas caminatas porque, además de los bichos que se meten en los pies, la nigua y todos los bichos, es el cansancio que al final no solamente ella, sino que a la mayoría de nosotros nos ha ido restando fuerzas porque estamos muy mal alimentados. Entonces, pese a las condiciones en que él estaba, pues no se quejaba nunca de nada. Se comportó muy bien, muy valiente, siempre con optimismo, dando ejemplo
a los compañeros por su interés, por su dedicación. Y entonces eso ha determinado de que muchos compañeros le tomen cariño, incluso la ayudaban en todo lo que ellos podían. Entonces, y en Tania se sumaba de que como consecuencia del amigo a ella se le había hecho llagas, unas heridas profundas en los pies. Las comunicaciones entre ambas columnas eran pésimas y Joaquín sigue sin poder contactarse con el Che y durante semanas trata de localizarle infructuosamente por la espesura. El grupo de la retaguardia en el que está Tamara, debilitado por las últimas bajas, sigue deambulando por la quebrada de Itirá, evitando entrar en contacto con los campesinos por miedo a ser delatados. El 8 de julio, el grupo de Joaquín, integrado por Tania, choca con una patrulla militar y después de un intercambio de disparos con el ejército, son obligados a replegarse hacia el norte. Al día siguiente, el 9 de julio, una fracción del ejército ataca a la columna guerrillera abatiendo a otro de sus componentes. Joaquín ordena el repliegue hacia el poblado de Taperas. El ejército los persigue hasta allí durante 10 kilómetros, provocando el desbande del grupo, que es aprovechada por dos guerrilleros de origen boliviano para desertar, pero resultan capturados por los soldados. Las declaraciones de estos permiten al ejército conocer el estado del grupo de Joaquín. El 9 de agosto, el ejército ubica al grupo de Joaquín en las cercanías de la serranía de Iñao, al este de Taperillas, produciéndose el combate en esas alturas, cayendo otro de los guerrilleros. Sin lugar a dudas, Tamara, o Tania, que ya había demostrado tener más coraje que muchos otros y que cargaba con un fusil, participó activamente en los combates, sobre todo teniendo en cuenta que ella había recibido entrenamiento en el manejo de armas tanto en Alemania Oriental, donde llegó a ser instructora de tiro, como en Cuba, donde ella recibió instrucción de combate, una formación muy superior a la de muchos de sus compañeros. Hay que resaltar la información hasta ahora disponible acerca de la impecable conducta mantenida por Tania durante su complicada trayectoria entre la serranía de Incahuasí y el Río Grande. Según el relato del desertor boliviano Eusebio Tapia, cuando Tania se recuperó de las principales dolencias que habían determinado su incorporación al pelotón de la retaguardia de la columna guerrillera, caminaba bastante como todos nosotros, aunque todos tratábamos de ayudarla porque el hombre siempre es sensible con las mujeres. Ella decía que no lo necesitaba y que no quería nuestra ayuda. Era una más. Y agregó, yo sentía que ella era como una madre. Trataba de ayudarme y de hacerme ver los errores que había cometido. Según el testimonio de José Castillo Chávez, alias Paco, en diferentes momentos de la peligrosa marcha entre Bellavista y el Río Grande, Tania asumió importantes tareas. Por ejemplo, en cierto momento, ella se quedó prácticamente sola, protegiendo todas las pertenencias del grupo guerrillero, cuando éste, a comienzos de agosto, salió a conseguir alimentos y combatió contra el enemigo en los alrededores del poblado denominado Taperillas. A decir de Froilán González, desde esa posición donde se encontraba, ella también participó en ese reñido combate, disparando contra los soldados para cubrirle las espaldas a sus compañeros. Algo parecido ocurrió días más tarde, cuando Tania, provisionalmente armada con una ametralladora 30, quedó encargada de la defensa del campamento guerrillero cuando su destacamento tomó el poblado conocido con el nombre de Chuyuhuacu, ubicado en la serranía de Iñao.
Sabemos que en las actividades del grupo de Joaquín, ella tuvo una actitud estoica, tuvo una actividad de fortalecimiento moral de ese grupo, un grupo con una situación muy difícil, pues en él se encontraban los reclutas que habían sido considerados como parte de la resaca. Esos reclutas eran desertores en potencia y se negaban a continuar en la guerrilla y prácticamente habían traicionado los ideales de la revolución. Sin embargo, la presencia de Tania dentro de ese grupo servía como un acicate para demostrar que estaba por sobre las condiciones de aquellos rastrojos de hombres que habían claudicado. A pesar de todo, ella se mantenía firme. Podemos considerarla como uno de los elementos de sostenimiento de la moral combativa en un grupo que pasó mucha más necesidad y mucho más trabajo que el de la vanguardia. De su papel más o menos destacado en esas acciones militares, ese fortalecimiento de la moral combativa de sus compañeros de lucha fue probablemente uno de los mayores aportes que ella realizó mientras permaneció en el pelotón del Estado Mayor, en toda la columna guerrillera y sobre todo en la azarosa trayectoria del grupo de Joaquín. Está también el testimonio de los soldados del ejército que decían que ellos oían la voz imperativa de Tania alentando a sus propios compañeros. Y por lo que pude hablar con Paquito, pude hablar con alguna gente, que la actitud de Tania fue una actitud muy valerosa, una actitud de resistencia a todas las dificultades que presenta la guerra de guerrilla, asediado completamente por el ejército, sin comida, esperando por nosotros. Reducido a 9 hombres y Tania, la única mujer, el grupo de Joaquín decide marchar siguiendo el río Frías hacia el norte, donde por noticias de radio creen que se encuentra el grupo del Che. En realidad, muy pocos kilómetros separan ambas columnas y, con un día de diferencia, ambas se dirigen hacia el Río Grande. El 30 de agosto, el grupo de Joaquín, en el que se encuentra Tania, acampa a unos 500 metros de la casa de Honorato Rojas, cerca de un arroyo. Tú los ayudaste a ellos, ellos te dieron plata, ahora los vas a ayudar a eliminarlos. Porque si no, ahora tú estás robando mis gallinas. Escúchame bien, Cocudito. Escúchame bien. Nos vas a avisar inmediatamente si te visitan de nuevo los guerrilleros. Tú tienes buen corazón. Lo vas a hacer. El 30 de agosto de 1967, el grupo de Tamara llegó a donde vive el tal Honorato Rojas y le solicitan ayuda para cruzar el Río Grande por el vado del Yeso. Buenas tardes, don. Buenas tardes. Con su permiso tengo que revisar la casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doña. Buenas tardes. Buenas tardes. No se preocupe, doña, que no le vamos a hacer ningún daño. ¿Quién es ese hombre que está ahí? Siéntese. Oh, gracias. ¿Quién es ese hombre? Compañero es. ¿Él está bien? ¿Hemos visto el ejército por aquí? Es un vecino. Tiene fiebre. Con nosotros hay un doctor. Cuando regresemos lo vamos a traer para que te vea. ¿Me entiendes? Tengo que encontrar un lugar por donde cruzar el río Umbado. Usted vive aquí, conoce esta zona, quizás pueda ayudarme. Consiga comida. Aquí tiene dinero. Eso. 7, ¿no? Con la hambre son 8. ¿Y usted sabe que somos 7? Los estoy retrasando todos. Yo no sé si podré seguir. Claro que vas a poder seguir. Vamos a regresar en 2 días, don. Recuerde, don, encuéntrenos un lugar por donde cruzar el río, un vado que sea fácil.
uno de los dos soldados que, con el conocimiento de Honorato, estaban escondidos en su casa, salió a toda velocidad al puesto militar en Laja, a 30 kilómetros al norte, donde se encuentra asentado el ejército al mando del capitán Mario Vargas Salinas, a trasladarle la información sobre la llegada del grupo guerrillero. A marcha esforzada, los militares recorren el camino y hacen un pacto con Honorato Rojas para que conduzca a los guerrilleros a una emboscada. Andrea Vega, esposa de Honorato, con 3 de sus hijos y algunos bultos, trataba de fugarse de la zona y fue detenida por los militares e interrogada. Fue obligada a regresar para evitar sospecha de los guerrilleros. Andrea lloró para que la dejaran continuar y se produjo una situación dramática cuando se negaba a regresar. Y mientras tanto, la avanzada militar se encontró con Honorato y su hijo mayor, que, con otros bultos, también trataba de abandonar el lugar. Vargas Salinas lo amenazó de muerte, acusándolo de traidor. La mujer y los hijos lloraron y suplicaron. El 31 de agosto, 41 militares se ubican a ambos lados del río. A ver, decidme exactamente por dónde los vas a cruzar. Por aquí sí donde me los vais a cruzar, capitán. Ahora te vas a poner esta camisa blanca para que no te disparemos. Y ahora andate a tu casa y no te movas hasta que lleguen los guerrilleros. ¿Pueden sospechar? Caudalosas aguas abrazaron el cuerpo de Tamara, Tania, cuando un disparo cerca de su corazón la dejó sin aliento. Tamara Bunke murió con el fusil en la mano el 31 de agosto de 1967 y fue arrastrada por el agua. El ejército que los esperaba emboscado en las dos márgenes del río abrió fuego contra ellos desde diferentes posiciones previamente seleccionadas y fortificadas.
Esa enormemente ventajosa posición, junto a las condiciones sobrehumanas que desde su salida desde la zona de Bellavista habían tenido que soportar los combatientes guerrilleros y el precario estado de salud de algunos de ellos, contribuyeron a entender la facilidad con que, en breves minutos, el fuego sorpresivo y cruzado de los 35 efectivos del ejército boliviano que participaron en la acción pudo fulminar a 7 de los 10 integrantes del grupo de la retaguardia, entre ellos a Tania. Cuando los guerrilleros comienzan a adentrarse en el agua, el capitán Vargas Salinas repasa al grupo cuando de pronto se presenta una mujer, Tania. El capitán boliviano no puede explicarse su presencia, pues él había imaginado que se encontraría con el grupo del Che. Según el testimonio de un efectivo del ejército, cuando ella salió de la maleza para tocar el agua, los soldados agazapados vieron por primera vez la imagen física de la mujer cuya voz ya habían oído, una voz imperativa que ya conocían. Este testimonio es otra prueba más de que Tania, estaba presente en los combates. Una mujer rubia, delgada por las privaciones de la lucha, se les aparece como una mujer bellísima. Llevaba pantalones moteados para camuflajes, botas de soldado, una camisa verde muy desteñida, mochila y fusil. Se oyeron los primeros disparos de los soldados emboscados. Tania levantó los brazos en un movimiento para sacarse el fusil por el cuello y disparar. No se sabe si llegó a disparar, pero uno de los soldados, Vargas, le disparó un tiro que le atravesó el pulmón. Entonces ella cayó al agua y fue arrastrada por la corriente. Parece ser que Braulio todavía tiene tiempo de disparar su arma, matando a un soldado antes de caer acribillado. Según el relato realizado por Paco, el único integrante del grupo de la retaguardia que sobrevivió a la emboscada, él iba cruzando el río delante de Tania. Detrás iba Joaquín, quien siempre marchaba junto a ella. Después de ver la caída en combate del guerrillero cubano Israel Reyes Sayas, alias Braulio, y al generalizarse el tiroteo, el instinto de conservación le hizo meterse en el agua. Al sacar la cabeza, Paco logró ver que Joaquín había logrado salir del río y que estaba caminando dificultosamente. Después lo vio caer fulminado en la orilla. Cuando cesó la resistencia de los integrantes del grupo, los soldados salieron por ambos lados del río, por lo que les dispararon por delante y por detrás. Cuando terminó el ataque y fue capturado por las tropas enemigas, Paco se percató que, además de él, solo estaba en manos de las mismas el combatiente boliviano Freddy Maimura. Paco implora por su vida, mientras que Freddy Maimura mantiene una actitud de desdén por el ejército, desafiándolos. Los interrogan, les piden sus nombres. Por su actitud valerosa, Maimura es abatido, quien luego de ser torturado fue vilmente asesinado en la noche del propio día, mientras que a Paco, por su miedo, le salvan la vida para interrogarlo y emplearlo en la identificación del grupo. Este ratifica, para asombro de Vargas, que el Che no se encontraba entre los asesinados. Del grupo de la resaca, el único que permaneció hasta el final fue Paco. Con el andar junto con los guerrilleros, había terminado venciendo sus limitaciones físicas y se integraba paulatinamente cumpliendo todo tipo de misiones. Tanto fue así que Joaquín le había prometido que cuando se encontraran con el Che, abogaría por él para que fuera readmitido como combatiente. Pero tal encuentro nunca pudo concretarse. Tampoco estaban entre los muertos y los prisioneros ni Tania ni José Cabrera Flores, alias El Negro, que fue hecho prisionero el 4 de septiembre de 1967 en el río Palmarito y fue asesinado a golpes por el ejército boliviano.
El capitán Mario Salinas relató así la escena. Reaccioné y disparé sin apuntar. Ese fue el inicio de la emboscada, que no duró más de 3 o 4 minutos. El río se llenó de cabecitas y mochilas que la correntada llevaba río abajo. No había previsto eso, así que había peligro de no poder recuperar los cadáveres para mostrarlos y así convencer a mis colegas y al periodismo de que lo de la emboscada había sido real. Di orden que todos mis hombres salieran a la caza y a la pesca y recuperamos 7 cuerpos. Esta victoria del ejército, signada por la traición de Honorato Rojas, no deja de tener sus anécdotas. Cuando se informó al alto mando de la emboscada, se dijo que ésta se produjo en Vado del Yeso, estando ubicado este punto sobre el río Masicurí, a unos 18 kilómetros al norte, cuando en realidad la emboscada fue sobre el río Grande. La explicación para este dato falso es que la jurisdicción de la Cuarta División llegaba hasta la ribera sur del Río Grande y las tropas comandadas por Vargas Salinas pertenecían a la Octava División, cuya jurisdicción llegaba hasta la orilla norte. Al ubicarse la emboscada en las orillas norte y sur, se invadía territorio de la Cuarta División, lo que generaba rivalidades por la recompensa que pagaba el gobierno por cada guerrillero muerto. En una expresión de cursilería, el capitán Vargas Salinas llamó al lugar Puerto Mauricio, nombre de uno de sus hijos, prestándose algunos historiadores a llamar así a ese punto geográfico, que en todo caso debería ser conocido con un nombre que tenga alguna trascendencia. Luego de la emboscada en el Río Grande, la suerte del grupo de la retaguardia de la guerrilla había sido sellada. El Che se enterará por radio de la noticia y de la desaparición de la columna comandada por Joaquín, aunque no le da crédito hasta unos días después, cuando los datos brindados por los noticieros demuestran ser irrebatibles. Los cadáveres de los caídos en la emboscada de Río Grande son identificados por Paco, el único sobreviviente, y luego fueron transportados en mulas hasta Masicurí y desde allí en camiones hasta Valle Grande. Confirmada la presencia de Tania entre los guerrilleros y sin que estuviera en el grupo de los cadáveres recuperados, se comienza su búsqueda ordenada por el propio presidente Barrientos. Parece que Tania, aún después de muerta, pudo burlar a las fuerzas gubernamentales y supo evitar a los que salieron a pescar los cuerpos de los emboscados, intentando buscar el amparo de las mujeres de Valle Grande y evitar así la profanación de su cadáver. El cadáver de Tania fue encontrado en estado de descomposición 7 días después, aguas abajo. A Tamara le faltaban menos de 2 meses para cumplir los 30 años de edad. Fue reconocida por una pañoleta que llevaba en el cuello y fue herida en esa invasión y se fue llevada por el río. Por eso su cadáver no fue encontrado inmediatamente, sino varios días después. Aparentemente intentó nadar en el río y eludir la confrontación. También hizo lo propio el guerrillero negro, Restituto Cabrera, que fue encontrado días después y también asesinado. Pero en el caso de Tania, aparentemente ella sucumbió en esa misma acción, su cadáver fue arrastrado por el río, o ella intentó salvarse nadando por el río, y por eso su cadáver fue encontrado una semana después. Nos tocaba cruzar el Río Grande a la banda para poder esperarlos en la banda, y mientras la otra fracción se iba a dar la vuelta por el Masicurí para empujar a los rebeldes hacia el río y para nosotros esperarlos al frente. Pero en el momento que nos tocó cruzar, chocamos con un objeto no bien identificado a la distancia en el río, y era precisamente la mochila de la señora Tania. Entonces se acerca el cabo Salas, me acuerdo bien, Salas se acerca y va y lo levanta, y estaba con el cadáver prendido.
Hay otra versión que dice que algunos campesinos manifestaron que su cuerpo apareció fuera del río y la cabeza dentro, lo que hace suponer que logró salir, luego se arrastró hasta la orilla para tomar agua y tal vez en ese momento murió, quizás herida, muy débil, lo que indica que sobrevivió algunos días, aunque esta no es una versión muy fiable de los hechos. Se la comieron las pirañas. ¿Y qué digo, patrón? El cementerio del pueblo. Así recuerda su madre este fatal episodio. In Kämpfen hat man einen Frauenleichnam gefunden, man hat auch hier einen Rucksack gefunden, das war also wirklich ein festes Beweismaterial, dass das hier sein muss. Und trotzdem hat man doch keine 100%ige Sicherheit, da denkt man sich manchmal, vielleicht war das ein anderer Frauenleichnam und vielleicht ist sie bei sich von irgendwelchen Indianern aufgenommen worden. Naja, man spinnt manchmal solche Träume. Und dann stelle ich mir so diese Frische, die Tamara immer hatte, und dann es klingelt und die Tür geht auf und sagt, Mama, da bin ich. Nosotros sí queremos decir que Tania para la guerrilla fue el alma. Fue una compañera de un valor extraordinario y que realmente la pérdida de ella para todos fue muy sensible. La casa de los guerrilleros cubanos siguió implacable. En la quebrada del Churo tuvo lugar un enfrentamiento armado durante el cual Ernesto Che Guevara fue herido de bala en su pierna izquierda. Capturado, fue trasladado al poblado de La Higuera y recluido en una escuela, para ser asesinado el 9 de octubre de 1967. En cuanto al cuerpo de Tania la guerrillera, un grupo de mujeres de Valle Grande, el poblado más cercano al lugar donde se encontró el cadáver, lograron que no fuese echado en una fosa común. Entre todas le consiguieron un ataúd y bordaron una sábana a modo de sudario. Todas las mujeres especialmente pues, teníamos pena, todas tenían pena. Hubo una colecta para comprarle un ataúd porque no era posible, decían que la entierren así como estaba, no toda hinchada, dice que ella era, de todas maneras el respeto a una mujer, ¿no? La polémica que se produce en el ejército con qué hacer con el cuerpo de Tania, que había sido muerta en esa emboscada, si se le daba sepultura cristiana o no se le daba sepultura cristiana. Esa era la polémica. Había un bando que decía que no, que dejara que se la comieran las aves de rapiña, y había un bando que decía que no, que era una mujer valiente, que había sido un digno enemigo y que por lo tanto había que darle sepultura. Esto determinó que Barrientos definiera la forma de darle sepultura y le dieron sepultura cristiana. Un grupo de madres, de mujeres acá en Valle Grande solicitaron para que puedan darle una cristiana sepultura a Tania. Entonces mi tío fue el que donó el féretro para poderla enterrar. Sí, la enterraron en el cementerio, pero a los 2 días se dice que la sacaron y la botaron en el Rotary Club. El cuerpo de Tania fue enterrado con honores militares en Valle Grande, acto en el que participó el presidente René Barrientos. Días después, el cadáver de Tania fue desenterrado y colocado en una fosa común en un terreno bajo administración militar en Valle Grande. El lugar en que fue enterrada se mantuvo en secreto, ya que el gobierno boliviano quería evitar que se convirtiera en un sitio de peregrinación de las organizaciones de izquierdas. Pese a ello, la imagen de Tamara Bunke se hizo famosa en todo el mundo como la única mujer de la guerrilla del Che. Entramos en la iglesia, en la capilla del montículo de Sopocachi, cuando mi madre se entera
del fallecimiento lamentable de Tania, que para ella era Laura Gutiérrez Bauer. Pues lo primero que hace ella es hacerle celebrar una misa en recordación a Tania. Yo estoy seguro que fue con todo el amor que ella sentía por él. En 1996, un grupo de forenses cubanos recuperó sus restos y los de los otros combatientes para llevarlos a Cuba, donde reposan en el mausoleo de Santa Clara junto a los del comandante Ernesto Che Guevara y otros 28 compañeros que murieron durante el intento de impulsar el levantamiento armado en Bolivia. A pesar de los años, lugareños del Valle Grande guardan una imagen mítica de la única mujer de la guerrilla del Che. Entre mitos y realidad, Tania es una leyenda viva. Que los pobladores cuentan cómo emerge de sus aguas una mujer con trenzas largas, muy bonita, húmeda, brillosa por la humedad del agua, que en muchas ocasiones trae una cesta de flores o de frutas o una cesta de huevos. Y que ella sale del río y penetra hasta el mercado de la población. O sea, ella acompaña todavía a los pobladores. Su paso por la vida fue fugaz pero intensa, tan intensa que después de 50 años el tibio río que meció su cuerpo sin aliento aún grita su nombre en medio de la selva. Tania la guerrillera. Un poema escrito en su libreta de notas dice: dejar un recuerdo con que he de irme, cual flores que perecen. Nada será mi nombre alguna vez, nada dejaré en pos de mí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. ¿Cómo ha de obrar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Según relata su madre, Tania había empezado a escribir una vez y decidió comenzar su diario, un grueso cuaderno de guía para los pioneros, inscribiendo en su primera página un párrafo de un libro del escritor soviético Nikolai Ostrovsky, donde expresaba lo siguiente: lo más valioso que un hombre posee es la vida. Solamente se le otorga una vez y debe utilizarla de modo que no le aflijan los años vividos sin sentido, ni le atormente la vergüenza de un pasado vil y mezquino, y que al morir pueda decir: toda mi vida y toda mi fuerza la he dedicado a lo más maravilloso del mundo, a la lucha por la libertad de la humanidad. Tania era una joven alegre, sentimental y romántica. Soñó, amó y tenía hermosas ilusiones para un futuro. Sin embargo, en ella primaron sus altas metas, el cumplimiento del compromiso contraído y del deber revolucionario.